Uno, dos, tres integrantes y empiezo a compartir pantalla. El tema que nos tocó es la aplicación de métodos geodésicos a empresas, ¿no? Yo le puse este título. Ya, yo voy a seguir estos pasos para que de esta manera apliquemos los métodos geodésicos, como bien dice, a las presas hidráulicas, ¿no? Entonces, como primer paso, yo estoy poniendo el reconocimiento de campo. Este igual hablamos, ¿no? Con Ronaldo y al final vamos a debatir, digamos, cuál es el procedimiento que vamos a seguir para una entrega final, ¿no? Del trabajo. En este caso, el primer paso que yo estoy poniendo es el reconocimiento del campo, el cual consiste en identificar el área de estudio, hacer un levantamiento preliminar en cuanto a topografía básica, accesos y entorno, evaluación de condiciones naturales, como es el relieve, vegetación, cuerpos de agua, selección de puntos de control geodésico. Ya es importante, ¿no? El primer paso. Tampoco nos podemos meter a un lugar sin conocer. Primero siempre debemos explorar el terreno, ¿ya? Y pues, según a eso ir, ¿no? Previendo, digamos, eh, qué herramientas utilizar o qué medios utilizar para eh, acceder al lugar. Después, una vez teniendo el reconocimiento de campo, eh, también veremos las herramientas o los instrumentos que se van a usar. En este caso, podemos hacer con teodolito, que prácticamente hace la medición de ángulos horizontales y verticales, ¿no? La estación total, que realiza levantamientos precisos con coordenadas y distancias. Y el RTK, que es el más actual, que nos da el posicionamiento en tiempo real con alta precisión. Pasamos al siguiente punto, que sería el procesamiento de datos, el cual consiste en importar los datos obtenidos en campo con los instrumentos de geodesia, importarlo al Civil 3D y en el Civil 3D realizar o generar curvas de nivel. Realizando curvas de nivel vamos a tener un modelado y este modelado nos va a indicar cómo es el comportamiento de nuestro terreno, según las curvas de nivel, obviamente, ¿no? Y una vez teniendo las curvas de nivel, el programa es capaz de realizar o de darnos corte y relleno del terreno, ¿no? Donde se va a aplicar, digamos, la compuerta de la presa hidráulica. Aquí, una vez teniendo todos nuestros datos, como hacer curvas de nivel, corte y relleno, pasamos a lo que es la modelación hidráulica. Ya, la modelación hidráulica consiste en la exportación del modelo topográfico al SOS, sea EGRAS, MAIC, etcétera. Hay varios programas hidráulicos que nos van a ayudar. Después hacemos la simulación del flujo y almacenamiento de agua, análisis de capacidad y retención de seguridad hidráulica y evaluación de escenarios. Una vez realizado todos estos pasos, lo que vamos a hacer es vamos a analizar los resultados que hemos obtenido, ¿no? Y pues acá tenemos el diseño geométrico de la presa, optimización de materiales y costos, validación de estabilidad de la estructura, planificación y mantenimiento del monitoreo geodésico continuo. Las palabras claves que yo encontré son estas, ¿no? Cuenca y su traducción, ¿no? Al inglés. También está el parteaguas, corte, que esto es muy común, ¿no? Cuando hacemos un levantamiento topográfico y lo exportamos al Civil 3D. Después tenemos la boquilla, el puerto, la coronación, los estribos, cimentación, relleno y las curvas de nivel. Las imágenes que yo pude eh, o que están aquí prácticamente nos indica lo que es una curva de nivel, ¿no? En aquí nos está indicando prácticamente la cota, en este caso la imagen está yendo de 100 metros en 100 metros, ¿no? Con subdivisiones de 1, 2, 3, de 20 metros en 20 metros. Ya, esta es una curva de nivel muy típica. En este caso, las curvas de nivel nos indican, ¿no? Cómo es el comportamiento del terreno. Mientras más ceñidas sean las curvas de nivel, entonces
el terreno será más empinado, mucho más alto. Y caso contrario, si es que tenemos curvas de nivel un poco más separadas, eso nos está indicando un terreno bastante llano o plano. Y aquí en la segunda imagen tenemos lo que es una curva de nivel de una cuenca, donde esto es necesario para nosotros porque a partir de una cuenca es que nosotros vamos a recolectar el agua y lo vamos a retener en un punto, ¿ya? Y ese punto va a ser nuestra presa. Acá tenemos los tipos de presa, ¿no? Hay varios tipos de presa, los cuales podemos ver a continuación. Tenemos, por ejemplo, las presas de fábrica, lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? Presas de gravedad consiste prácticamente el rozamiento del cuerpo de la presa con el terreno sobre el que se apoya debido a su gran peso para evitar el vuelco. La resultante de los empujes del agua y el peso propio debe estar contenida en la base del cuerpo de presa. Y acá podemos ver, ¿no? Algunas imágenes de cómo es que se está recolectando el agua para, pues, prácticamente luego hacer una presa. Y acá es conveniente, ¿no? Realizar curvas o presas con curvas, ya que de esta manera la distribución de las presiones va a ser equivalentes, ¿no? En todas sus caras. Y acá tenemos un claro ejemplo, ¿no? Este es el mejor modelo de presa que podemos tener. La siguiente imagen es lo que prácticamente he explicado, ¿no? El Civil 3D. Civil 3D pues es un software bastante interesante y pues se usa bastante, ¿no? Para lo que es la modelación, ¿no? De curvas de nivel y por ende nos va a ayudar mucho para hacer el corte y relleno. Después tenemos el monitoreo automático de presas con estación total robotizada. Ya en este caso, yo estoy poniendo esta imagen porque mi idea primero era hacer ¿no? con una estación total. En esta imagen, pues nos está indicando, ¿no? Cómo es que se ve una curva de nivel en base a los puntos que hemos obtenido una vez realizado el trabajo, ¿no? De la modelación en el Civil 3D. El primer video prácticamente nos explica, ¿no? Cómo registrarse en la plataforma que ofrece los datos del satélite del sitio de Alos Palsar. Eso prácticamente podemos entrar a los enlaces y ver, ¿no? Vamos a aprender a descargar módulos de elevación digital. Después, una vez registrados en el sitio de Alos Palsar, ¿qué vamos a hacer? Es el proceso, ¿no? De paso a paso, cómo descargar un modelo digital de elevación DEM con resolución de 12.5 metros. ¿Ya? Y una vez teniendo el archivo DEM, el objetivo es que los usuarios puedan obtener datos satelitales útiles para el proyecto y estos datos, pues procesarlos sea en el programa GIS, SIG o ArcGIS, ¿no? Que nosotros usamos más que todo ArcGIS. Entonces, es demasiado importante, ¿no? Tener estos datos y el objetivo es que los usuarios puedan, prácticamente sería enfatizar, ¿no? Los detalles prácticos que pueda tener o parecer triviales, pero son importantes para evitar errores en la descarga. Está pensado como un recurso educativo para estudiantes profesionales que trabajan con cartografías y análisis espacial. El segundo video consiste prácticamente nos explica, ¿no? Lo que son las curvas hiposométricas que están presentes en relación que tienen relación entre la altitud y la superficie acumulada de la cuenca hidrográfica. Muestra cómo se construyen estas curvas a partir de un modelo digital de elevación DEM o datos topográficos. Se utiliza para analizar morfología de una cuenca, identificar pendientes, distribuciones, alturas y características del relieve. Y esta es una herramienta muy importante, ¿no? Porque en hidrología también debemos controlar la erosión y también la planificación territorial y gestión de recursos hídricos.
Y este tercer video está aplicado también al programa, ¿no? de Civil 3D, que explica de manera práctica cómo usar el programa para obtener los volúmenes del movimiento de tierra en un proyecto de planación. Se muestra el procedimiento de paso a paso del Civil 3D para calcular volúmenes de corte y relleno. El objetivo es determinar cuánto material debe excavarse y cuánto debe rellenarse en una superficie de proyecto. En este caso, nosotros sería una empresa. En este caso, el autor utiliza herramientas, ¿no? de software para crear y definir superficies, comparar la superficie original con las proyectadas, generar el reporte de volúmenes automáticos. El video 4 nos muestra prácticamente, ¿no? lo que es la presa Hoover, una de las maravillas del mundo de la ingeniería civil del siglo XX. La presa fue construida en la década de 1930. En este video se muestra, ¿no? el proceso constructivo, el cual consiste en excavar enormes túneles para desviar el río. Se emplearon técnicas innovadoras de vaciado de concreto en bloques para evitar el agrietamiento. Miles de obreros trabajaron en condiciones extremas de calor y riesgo. Explica cómo se diseñó la presa en forma de arco para soportar presiones de agua, cómo se integró la planta hidroeléctrica. La presa Hoover no solo es una obra funcional, sino también un símbolo de progreso y resiliencia. Replanteo topográfico con líneas de referencia. En este video se muestra el procedimiento para establecer una línea de referencia en el terreno a partir de un plano. También se menciona los puntos Q1 y Q2 que sirven como apoyo para definir la orientación y ubicación de la línea. El enfoque está como trasladar la información del plano del terreno de forma precisa. Aprende a usar la estación total como paso a paso con el ingeniero Jerry. Ya aquí el ingeniero Jerry explica qué es una estación total y cómo se utiliza en campo. Se muestra el proceso paso a paso para ponerla en funcionamiento. Como primer paso nos indica, ¿no? lo que es la configuración inicial y sistema de coordenadas. Segundo paso es manejo básico de la máquina de mano, orientación y operación para el levantamiento topográfico. Y el video pertenece al canal de Jerry, el cual podemos encontrarlo, ¿no? en YouTube. Los artículos que yo puse son estas, ¿no? Por ejemplo, la presa de canales y cajas de agua, la tecnología hidráulica bajo el Bajío Mexicano, cual podemos hacerle clic y entrar, ¿no? a los enlaces que se está mostrando. Aquí podemos encontrar lo que es, ¿no? las presas y canales de agua con la tecnología hidráulica en el Bajío Mexicano. Y el siguiente artículo es el diseño hidráulico de aliviadores para presas pequeñas. Y eso también está, ¿no? disponible para nosotros, para que podamos descargar. Todos estos artículos han sido tenido, ¿no? desde Google Académico, los cuales son artículos bastante importantes de sitios confiables, ¿no? Hidrología hidráulica del solar hispano, las presas de España y estructuras hidráulicas. Y los libros que yo puse es sobre el instrumento, ¿no? del RTK. Después tenemos, ¿no? los libros de topografía. Estos son los que estamos usando, ¿no? con el ingeniero, el cual pues nos está indicando, ¿no? paso a paso a entender lo que es la topografía desde conceptos básicos. Y acá tenemos el libro de topografía con AutoCAD Civil 3D. Bueno, su primera edición. Este igual es un libro bastante práctico, ¿no? Una vez teniendo todos los datos de campo, lo que nos da, o para lo que nos va a servir este libro es, nos va a dar, ¿no? todas las indicaciones que debemos hacer para modelar en Civil 3D. Y después tenemos el manual de diseño y construcción de pequeñas presas. Este es un PDF, el cual igual consiste o nos da prácticamente pautas de cómo debe comportarse, ¿no? una presa y también nos muestra las etapas en el proceso constructivo.
y también nos cita, ¿no? Normas y que debemos cumplir. Y las aplicaciones que yo he encontrado para nuestro tema es, por ejemplo, primero es un estudio preliminar y selección del sitio, ¿no? Que consiste en el levantamiento topográfico del terreno para identificar mejor la ubicación. Después el modelado digital del terreno para analizar la cuenca hidrológica. La evaluación de pendientes, accesos y zonas de riesgo geológico. Después realizar un diseño técnico, el cual consiste en la generación de planos topográficos para el diseño estructural de la presa, el cálculo de volúmenes de corte y relleno para la obra de tierra, diseño de canales de desvío, vertederos y estructuras auxiliares. Como tercer punto tenemos la construcción, que consiste en el replanteo de las obras para ubicar con precisión cada componente, control de niveles y alineamientos durante la ejecución, el monitoreo de deformaciones en estructuras y taludes. Operación y mantenimiento. Siguiendo los asentamientos o desplazamientos mediante las estaciones, podemos realizar una inspección de las zonas más críticas, ¿no? Como son las coronas, taludes y vertederos, actualización de planos y modelos para la gestión de activos. Y los software que van a ser útil serían, pues, como ya hemos mencionado, ¿no? El Civil 3D, el cual consiste en el modelado, o más bien está orientado al modelado de información de la infraestructura BIM y se integra con AutoCAD permitiendo trabajar con datos topográficos, superficies, alineamientos, redes, tuberías, plataformas y más. Después tenemos el ERAR, ¿no? Que es un programa hidráulico, el cual nos permite modelar el flujo del agua en ríos, canales, ideal para estudios hidrológicos y de inundaciones. Después el EPANET. El EPANET, ¿no? También es un software hidráulico, el cual simula redes de distribución de agua potable. Y tenemos el Stormwater Management Model, el cual nos modela el sistema de drenaje pluvial urbano. Ya, esto no es tan importante, ¿no? Para nuestra investigación, ya que estas van a ser, como nos indica, ¿no? Consiste en sistemas de drenaje pluvial urbano. Nosotros estamos haciendo de presas, pero también es importante no destacar, ya que es un programa que se usa bastante también. Después tenemos el ModFlow, que simula el flujo de aguas subterráneas. Esto es importante, ¿no? Para la captación, porque para las presas no simplemente viene, ¿no? Arriba por la superficie del terreno, el agua también se escurre, ¿no? Desde abajo y pues se va acumulando y así también tenemos lo que es la captación de agua, ¿no? Entonces es muy importante también tener este software hidráulico. Después tenemos el IBER, que es un software libre para la simulación hidráulica en 2D. Este es como, ahorita no me acuerdo de este programa. Ya, pero esto, como bien nos indica, es en 2D, no nos simula en 3D. eh, lo cual este programa o este software nos puede calcular, ¿no? Lo que son las curvas de Manso, también lo que es el flujo laminar, también los canales, los flujos en distintos tipos de canales, ¿no? Sean rectangulares, sean circulares, triangulares y demás. El Mapper es compatible con datos topográficos e hidráulicos, ¿no? Entonces, con el Global Mapper podemos obtener no solo datos hidráulicos, sino también topográficos, conocer los puntos, nuestra ubicación, y en base a esos puntos y a la ubicación podemos sacar DEMS y estos DEMS utilizarlo después, ¿no? Para generar curvas de nivel y directamente eh, modelarlo, ¿no? En Global Mapper. Después tenemos Hidráulica Thermoplus, el cual diseña proyectos de abastecimiento, alcantarillado y drenaje pluvial, muy útil en la integración de expedientes técnicos. Esa sería toda mi presentación. Doy paso a mi compañero. Ya, bueno, yo voy a seguir continuando con la investigación que hicimos en mi grupo. En este caso es la fase 1, para la fase número 2, aplicación de empresas. Mi nombre es Giovanni Luis Arabia Cal. Lo siguiente, lo que tenemos que saber sobre la aplicación de empresas en la topografía y geodesia
Lo más importante es qué destacan en la presa. Aquí tenemos lo que son los parámetros, la coronación, los estribos, la cimentación, el aliviadero, vertedero, las tomas y demás. ¿Qué significa, por ejemplo, el parámetro? El parámetro es que están conectados con el agua y con el exterior. La coronación significa que es la superficie que delimita la presa superiormente. Los estribos se refiere a las laterales que están en contacto con las paredes cerradas. La cimentación es la superficie inferior de la presa. El aliviadero es la estructura que permite descargar agua cuando la presa se llena y las tomas son estructuras hidráulicas pero con mucha menos entidad, es decir, que son más pequeños. También tenemos lo que son las presas especiales. Estas se dividen en dos, como podemos ver, son las presas de gravedad y las presas de bóveda. En las presas de gravedad tenemos que son estructuras de hormigón de sección triangular, que su base inferior es ancha y se va estrechando hacia la parte superior. Los impactos ambientales que tiene las presas en nuestro ambiente son las siguientes. Es tanto en tierra como en agua, están ligados en un sistema de vertientes que a consecuencia de los humanos, al mover estas tierras en su forma natural, erosionan arrastrando y abandonando sedimentos, disolviendo en multitud de materiales, todo esto para que quede nivelado. Efectos sobre el sistema fluvial. Esto se refiere a que los sistemas fluviales son los primeros en mostrar importantes variaciones como consecuencia de un represamiento de un cauce fluvial en un determinado punto de su recorrido. Seguido tenemos lo que es el estudio topográfico, es lo que nos importa, ¿no? En el estudio topográfico tenemos dos, lo que es el levantamiento de cuenca y el levantamiento de vasos para almacenamiento. El levantamiento de cuenca se refiere a que se hace para determinar la superficie de la misma forma de la concentración de las aguas, con el fin de utilizarlo como una base para el estudio hidrológico del proyecto. Para esto es necesario ubicar la parte de aguas, hacemos un recorrido y se deja señalado y luego trazamos una poligonal verificando el cierre, es decir, que para este levantamiento de cuenca, una vez hagamos la poligonal trazando y demás, tiene que cerrar, no puede quedar nada, o sea, todo esto lo que hemos aprendido en topografía de cómo hacer correcciones y demás lo tenemos que aplicar para este levantamiento de cuenca porque no tenemos que tener nada de error porque un error sería fatal, o sea, no pueden, puede que nuestra presa no resista y demás y son consecuencias fatales para nosotros y para la sociedad en sí. Después tenemos el levantamiento de vasos para almacenamiento. Esto se efectúa para determinar la capacidad y el área inundada a diferentes alturas de cortina y también para estimar las pérdidas por evaporación. De, de realizar el levantamiento debe hacerse un reconocimiento ocular del vaso localizado en puntos de referencia que ayuden al trabajo. Después también tenemos lo que son los levantamientos de la boquilla. Esta está localizada en el eje probable de la cortina, se traza en un terreno para esto se utiliza tránsito y cinta, esos son los elementos que necesitan, ¿no? Son como el tránsito, la cinta, hay que estacar cada 20 metros o menos, de acuerdo con la pendiente que tengamos y demás, y con esto podemos nivelarlo. Otro de los levantamientos que tenemos son el levantamiento de la zona y riego. A partir del eje de la obra de la toma, señalado por medio de encadenamiento en el eje de la cortina, se llevará una poligonal que circunde la parte más alta del área de riego, probablemente apoyándose en la poligonal de auxiliares y demás. Es decir, que para esto tenemos que trazarnos auxiliares y demás para poder trazar la poligonal, en el cual igual tiene que haber un cierre total en la poligonal. Estas presas permiten controlar y disponer de agua con los fines. O sea, ¿cuáles son los fines que usan esta presa? Sí o sí tienen que tener fines positivos, porque si no, no lo construiríamos. Los fines que tiene es el consumo humano, consumo industrial de riego, generación eléctrica y turismo. ¿A qué se refiere el consumo humano? Prácticamente las presas son mega, hiper importantes para los humanos, ya que, como sabemos, no tenemos agua. En este caso, en Cochabamba, como es la presa de Misicuni, es uno de los casos más importantes que podemos tener. Es que gracias a esa presa es que el agua se almacena, o sea, es una estructura grande de hormigón y demás, donde hace que el agua no baje, no se quede en ese mismo lugar y se puede utilizar como un agua potable para toda la sociedad.
consumo industrial o de riego, es decir, que también sirve esas aguas para regar cultivos y demás. Generación eléctrica, sabemos que se genera energía eléctrica gracias al empuje que tiene de caída, lo que genera electricidad, eso también todos lo sabemos. Y turismo es porque es bonito ver esas edificaciones grandes, que es una presa, ¿no? Y más que todo es para eso, le gusta a la sociedad o es atractivo para la sociedad verlo. Así que todo lo que tenga son positivos, lo único malo sería los impactos ambientales que tiene, ¿no? Seguido tenemos aplicación de auscultación en empresas. ¿A qué se refiere esto? Tenemos Iberdrola, que es un programa o es un artículo, ¿no? Que dice, ha venido comprobando la eficacia de los sistemas de control de movimientos a través de métodos topográficos, adaptándolos en una de sus 70 grandes presas, también adaptando tecnologías de mercado con finalidad de controlar los movimientos de bloques más representativos de la presa. Es decir, que esta aplicación de auscultación lo ha hecho una empresa, en este caso que es Iberdrola, donde tiene más de 70 presas que han construido, donde ya están aplicando estas tecnologías que te dicen los materiales a exactitud, cuándo se van desgastando y demás, todos los materiales que se usan para la presa, sea el hormigón o otros elementos que se usen. Así que es muy importante esta auscultación que ya se puede ir manejando igual en Bolivia, que aún no se hace, ¿no? El sistema está constituido por los siguientes. En esta se utiliza la estación total, automática, sensor meteorológico, prismas especiales, software de control y un ordenador personal. ¿Qué es la estación total? La estación total es un modelo, ¿no? Que conocemos que es la combinación del teodolito con el distanciómetro. Este es un modelo TCA 2003 con precisión de 0,5 con un láser de clase 1 con desviación típica de 1 milímetro más un ppm y un alcance de hasta de 2.500 metros. Tenemos las imágenes que pueden encontrar importantes. Por ejemplo, aquí en las imágenes podemos ver lo que es esto, son las partes importantes de una presa, como podemos ver la toma superficial, los aliviaderos superficiales, el aliviadero de medio fondo, el desagüe de fondo, la toma H, el túnel y demás son las partes que podemos ver, donde también tenemos el link y demás. En esta segunda imagen lo que podemos ver es, según su estructura, tenemos la presa de gravedad, es una presa de gravedad donde su propio peso es el encargado de resistir el empuje de agua y el empuje del envase transmitido hacia el suelo. Es decir, que esta presa de gravedad lo que tiene es que su propio peso, es decir, la construcción en sí misma, es la encargada de resistir todo el peso de agua. Esta otra imagen es una imagen que llamó la atención de una presa subterránea, donde es curioso de que se puede construir una estación en una roca impermeable que puede servir de base, es decir, que se ha utilizado bajo ese terreno había una roca grande, ancha y demás, y que ha servido como base para poder construir la presa. Vamos a los videos. Los siguientes videos que pueden encontrar son los siguientes. Aquí tenemos uno que es la presa. En este nos habla sobre las presas para qué nos sirve, lo que produce, lo que produce la energía cinética, etcétera. Esto está dado por alumnos de una universidad, más que todo nos explica para qué sirve la presa y los equipos topográficos que se utilizan. En este otro video es un chico, en internet en el que nos explica qué software o qué programas podemos utilizar para poder saber el tipo de presa, qué elementos utilizar, cuánto tiempo tiene. Esto más que todo puede servir para poder conocer sobre una presa y cómo poder construir. Nos puede servir para guiar. Es un software que tiene más de 500 presas, si no me equivoco, en su software. Eh, en este otro video lo que tenemos es lo más importante que nos habla es acerca de los tipos de levantamiento que podemos necesitar a la hora de construir una presa topográfico, es decir, que nos va a hablar sobre lo más importante, ¿no? Para construir eh, un, eh, un estudio topográfico, como puede ser el levantamiento de la cuenca, el levantamiento de los vasos, el levantamiento de la boquilla, el levantamiento de la zona de riego, localización y trazo de canales. Eh, en este otro video es lo que nos habla, es un grupo de jóvenes que nos indica que en una presa, una represa y demás se basan más que todo en los tipos de presas, como la presa de arco de gravedad, su resistencia que tiene, funcionamiento, las partes, los parámetros y demás.
En este otro video que pude averiguar, en este otro es un grupo de estudiantes que nos indican cómo diseñar una presa hidroeléctrica. Esto lo hacen representando en un mapa topográfico con las curvas de nivel, es decir, que nos representan en un mapa topográfico cuál es el lugar exacto para poder hacer una presa o el lugar estratégico. Como dije, no podemos hacerlo en cualquier lugar, una presa tiene que ser un lugar estratégico. En este otro video es una explicación más detallada sobre cómo calcular los datos reales en una presa. Esto ayuda en un plano los procesos que conlleva, como calcular cortinas, etcétera. Después tenemos los artículos que he buscado. Algunos artículos que encontré son, es un artículo muy interesante que nos habla sobre cómo y de qué se trata la automatización de la topografía en empresas. Ahí está el link igual donde podemos verlo. Después tenemos lo que es otro artículo. En este caso, lo que nos habla este artículo es de una universidad en España, en Madrid, sobre de qué trata el control de movimiento de presas, de hormigón. En sí es una tesis muy interesante que nos puede servir de mucho para poder ubicarnos, ¿no?, sobre las presas. Otro de los artículos que encontré es, este artículo nos dice o se basa más que todo en los métodos que se debe aplicar para la ubicación de presas y en qué lugares no podemos construir. Más que todo es un artículo que nos enseña los lugares estratégicos para poder construir, dónde debemos construir, cómo debemos construir y demás. Este otro artículo que tenemos es lo que nos habla este artículo es acerca de la aplicación de la giroscópica que sirve para mejorar el control de presas donde se emplean técnicas de automatización para conseguir dicha meta. Es decir, es una aplicación que nos enseñan para poder construir una presa. Otro de los Qué bueno. artículos que encontré, en este artículo nos habla sobre todo las presas en una revisión por la inteligencia artificial, y este otro artículo nos habla acerca de cómo diseñar la presa para mejorar el uso en áreas rurales. Más que todo, este artículo nos habla cómo hacer para que pueda llegar hasta áreas rurales, ¿no? Las presas y demás, cómo construirlas. Algunos libros que encontré que son de uso, ¿no? Puede ser este libro de topografía de conceptos, aplicaciones. Eh, Otro libro que es de topografía en sí, de Pablo Andrés López. Estos libros de topografía son completos en sí, nos hablan sobre qué es la topografía, obviamente que igual está relacionado con presas o en cualquier tipo de construcción donde se puede aplicar la topografía, porque prácticamente la topografía está en todo, últimamente está en todo. Y este es libros de topografía y conceptos y aplicaciones. Este espero ya una segunda edición. Este ya es para un nivel un poquito más avanzado para poder saber a más profundidad los conceptos, aplicaciones en sí en toda la topografía. Seguidamente tenemos las aplicaciones. En las aplicaciones tenemos, por ejemplo, esta es una página donde nos dice las aplicaciones que se tienen en la topografía, en las presas, como ser los parámetros, la coronación, los estribos y demás. Eh, Esta otra es una página igual de topografía aplicada en presas y de presas, donde nos da una breve introducción sobre de qué se trata la topografía aplicada en presas, de presas, utilizando materiales topográficos. Y así son otras aplicaciones igual que nos hablan sobre la construcción de presas, cómo hacer las facilitaciones que se dan para la nivelación, o sea, qué materiales usar. Por ejemplo, no solo se puede utilizar lo que conocemos comúnmente, como son la estación total, el teodolito, ya son más que todo materiales topográficos antiguos. Últimamente se está utilizando drones, aplicaciones software, donde ya te sacan directamente el nivel, las curvas de nivel que se utilizan, la nivelación, prácticamente te saca todo de uno. Y otros elementos importantes, ¿no?, que pude encontrar, o otras aplicaciones interesantes, es, por ejemplo, es un video, son videos, es un video, es algo curioso que se puede encontrar en este video donde se ve la demostración de cómo una represa puede cambiar la topografía de los ríos. Es decir, que se ve cómo el agua hace que cambie el estilo, ¿no?, el rumbo que tiene, eso por las presas. Aquí podemos ver más o menos y se puede dar cuenta cómo el agua está elevándose cuando hay una presa. Imaginemos que esta es una presa y cómo el agua cambia, ¿no?, su estilo topográfico. Este otro es una presa, la presa Hoover, es una maravilla que tiene Estados Unidos hoy en día, ya que es una presa que está hecha con la última tecnología, donde esta jamás se cae por su forma de arco,
donde se encuentra en una zona topográfica complicada. Es decir, que esta presa Hoover lo han hecho en un lugar complicado, donde la topografía y demás geológicamente no era estable hacerlo, pero la ingeniería en Estados Unidos, como es tan avanzada, han podido construirlo sin ningún problema, podríamos decirlo, y es una maravilla porque es de una altitud, creo que si no estoy equivocado, es una de las presas más altas que hay en el mundo, es decir, por la altitud que tiene y abastece más que todo a todo el estado de California de agua y casi nunca les falta por esta presa, que es una maravilla, la verdad. Eh, Aquí tenemos lo que es la auscultación. Aquí tenemos un video donde nos explican los detalles de la auscultación, como les expliqué antes, en presas donde se indican qué tipo de presas nos permite las filtraciones no permite las filtraciones de ningún tipo, como las juntas entre losas, las fisuras de hormigón, como etcétera. Esta auscultación son nuevas tecnologías que se aplican para no permitir, ¿no?, las fisuras de agua y demás. Y este último es un video muy curioso y de mucho aprendizaje donde nos enseña lo fascinante que es una presa y por qué es importante para las personas y como ingeniería civil lo supo aprovechar al máximo. Es decir, cómo la ingeniería civil puede aprovechar lugares donde prácticamente ya no hay vida, podríamos decirlo como se ve en este caso, pero en la ingeniería civil puedes rescatarle esto y pues de aquí tranquilamente poder construir una presa. Bueno, eso sería todo de mi parte y va a continuar mi compañero. Principalmente donde entraría la topografía sería en el estudio del terreno, su relieve, características geográficas y datos geológicos, sus datos geológicos. Para eso utilizamos los instrumentos geográficos, los geológicos que serían, digamos, el más principal, a lo que yo he visto, es el que sería más actualizado, usa GPS y todo, sería el RTAK. También se puede utilizar el teodolito, no es muy recomendable, y la estación total que ya se queda un poco atrás en comparación con la RTK. Y después de obtener todos los cómputos métricos, la poligonal cerrada y todo eso, ya procedemos a meterlo ya al Civil 3D, donde verificamos si cierra todo así. Y tenemos ya un gráfico volumen ya en 3D, en donde ya podemos ya determinar el volumen de las excavaciones y ahí ya saber cuánto material va a entrar, va a ingresar, cómo va a entrar y ya mediante eso ya podemos prevenir futuros riesgos como desbordamientos o alguna que otra filtración que no esté bien hecha por algún mal cierre o algún punto métrico y así contribuir y así ya y ya las presas para la presa. Y la presa, hay distintos tipos de presa, como pueden ser ya de riego para el consumo humano y también sería una de las más, la que no se utiliza pero debería utilizarse más sería la para generación de ingeniería hidroeléctrica. Ahora un poco hablando de las palabras clave que yo saqué sería el levantamiento topográfico, sería lo más importante, que en inglés sería Topography Survey. Y estas imágenes son de 5 libros que yo saqué y están, ¿dónde está esta acá? A ver, de este pequeño libro, que más parece que es como la topografía de empresas. En este libro nos va a indicar nos va a indicar más que todo sobre los tipos, la construcción, la aplicación de la topografía en las presas. Aquí nos va a indicar qué es una cuenca, qué son los parteaguas, los vasos, los envases, la boquilla, el puerto. Estos se utilizan aquí, más abajo ya están más completos con lo que dice, para qué sirve y todo eso. Las presas, las obras de excedencia, las tomas de agua. Aquí una de las imágenes que anteriormente mostró mi compañero igual, sobre cómo es eso. Las obras de desvío, toma, parámetros. En ese libro nos voy a explicar toda esa parte. Ahora, en este libro de acá, un momento. En este libro nos va a explicar un poco más
sobre ya el uso de las maquinarias, como ser En este libro no nos explica mucho, quisiera que explicara también el uso de la RTK, pero solo nos explica el uso del teodolito y igual la misma imagen, el uso del teodolito y la estación total. Ahora, aquí de este libro, ay, no tiene su link, es el mismo progreso. Ahora, muchos de los criterios generales en sí, más que todo los criterios generales ingresarían las partes ya de las presas, cómo tiene que ser una buena presa uniforme, o también podría ser dependiendo del tipo de agua o dependiendo del tipo de lugar, ya tendría que ser una presa que no es tan uniforme, ¿no? ¿Cómo se podría ver acá? Como en las de acá. Este ya es una presa para un lugar ya que es más uniforme, y este sería una presa más apoyada como para unas cuencas que ya no son tan uniformes, o el agua viene de distintas maneras, de distintas formas. Ahora, en esta imagen, allá. Y en este libro ya nos va a indicar ya un poquito más, es un poquito más completo este libro, ya te indica aquí qué son las presas, para qué sirven las presas. La presa en sí es un muro así de cimentación, así que ayuda a que es utilizado ya para retener el agua y de así a distribuirlo a diferentes maneras, como sería para el riego, para el consumo humano y todo eso. Y aquí te va a hablar bastante de todo eso, qué tipos de presas existen, de gravedad, de contraste fuerte, de arco de bodega. Esa es una de las más resistentes, aquí la tercera, el arco bodega. Y de tierra, escopeta. Esto es un poquito que no se aplica mucho, pero se aplica también. Y esto acá no se ve. Y este libro es uno de los que más me ha gustado. Sería este ya, tipo, te habla más sobre los lugares geográficos, cómo aplicarlo en cuencas y todo eso. Creo que me carga bien. Es el mismo que este libro, pero igual. Por eso no tiene link acá. Como les dije, este libro aquí en el que te habla de esto es uno de los más completos porque te indica el tipo de cuencas, cómo trabajar cómo llega el agua y todo eso. Ahora pasando a los videos. En el primer video, en este primer video vemos una represa un canal más claro, que viene de una represa. En este video nos indica cómo trabajar con un pequeño desnivel de así, digamos, como se dijera, un pequeño desnivel que va el agua así, y muchas veces, como no está construido, solo está construido en tierra, y no está construido como mayormente, como por ejemplo en el de la Angostura, lo que sale, sus desvíos de agua ya están mayormente sobre canales, ¿no es? Que construidos de cimentación. Aquí nos indica cómo se va a construir toda esa parte y cómo está en el proceso de cavación y todo eso. Y tiene un pequeño desnivel de unos 35 grados, si no me equivoco, es lo que nos dice en el video. Ahora, en este segundo video, quiero reducir. Bueno. Ya, en este segundo video nos dice ya un poco más completo sobre las topografías, la topografía en presas ya. Que hemos seleccionado. Por otro lado, deberemos de realizar un estudio hidrológico, ¿sí? En donde vamos a obtener... Sí, aquí nos va a hablar prácticamente de todo lo que se necesita, de todo lo que es los estudios hidrológicos, cómo viene el agua, de dónde viene, cómo se precipita el agua y todo eso, solo del proyecto antes de construcción de las presas.
Ahora, en este otro video, en este de acá, hay casos especiales, como no sé si puedo. Hay casos especiales en las que. ¿Dónde está el audio? Obstáculos o largas la nivelación compuesta. Esto es es una nivelación que se utiliza cuando ya tiene cuando el agua viene y la tierra donde está el agua es un poquito ya más. La nivelación compuesta es un método topográfico utilizado para determinar diferencias de. Es como para tomar la diferencia de precipitaciones de alturas cuando es demasiado irregular la tierra y como podrán ver aquí en esta parte de acá, se utilizan estos tipos en terrenos con obstáculos o largas. Claro, como dice, con obstáculos, van a disculpar. Ahora, pasando a los artículos científicos. Estos son pocos de los artículos científicos que nos hablan sobre este primero. ¿Para qué nos sirve esto? Uno, queremos proyectar, ejemplo, algún puerto. Obviamente que ocupamos. Ya, ahora, en este artículo nos va a hablar de la importancia de la topografía en obras hidráulicas, como sería un poquito ya de. Aquí es más que todo ya para el riego en este artículo, lo que he podido leer, lo que me gusta, lo que me ha interesado. ¿Por qué es importante? ¿Para qué sirve el estudio de tierra y todo eso? Para evitar futuros. Para evitar futuros fallas y todo eso. Aquí nos va a hablar de todo eso. Más que todo está especializado esto para el riego en este artículo. Ahora sí, en este artículo nos habla sobre la ubicación de las represas. ¿Qué tipo de, como les dije, sobre el uso de la RTK y todo eso nos indica que es recomendable usar para los diferentes tipos de represas, si son pequeñas, grandes, estrechas, sobre mucha altitud o si son muy precipitadas y todo eso. En este artículo te va a indicar bastante sobre eso. Es, como dice aquí en el título, ubicación de las presas, una revisión al tipo de terreno donde se van a construir las presas y qué es recomendable utilizar en ese tipo de casos. Y en las aplicaciones. En las aplicaciones pude ver que es mayormente de la topografía sería para los recursos hídricos, como ser, digamos, para llegar a todos los lugares, o sea, para los riegos, para el consumo humano. Otra aplicación sería para el estudio de los terrenos y cómo hacer llegar, digamos, el agua potable hacia lugares bastante alejados. Aquí te indica, digamos, qué prevenciones tomar, cómo tomar. En esa aplicación. Y la tercera, más que todo es para prevenir, como podrán ver en la imagen, inundaciones y todo eso. Esto, si no me equivoco, es de una presa que sí ya tuvo muchas filtraciones, terminó cayendo, si no me equivoco, no me acuerdo el lugar exacto, pero la cosa es que, como podrían ver en la imagen, se inundó todo. Como hubo una lluvia fuerte, causó que todo se inunde. Y otra de las aplicaciones más comunes de la topografía es el riego. Así, porque para que llegue a las provincias muy alejadas, como ejemplo aquí mis abuelos viven en La Paz, en el campo, y utilizan bastante. Ahí no llegaba el agua, más claro, ¿no? Mediante estrategias topográficas y todo eso, han hecho que llegue el agua y ahora usan bastante el agua, digamos. Y uno de los más importantes que yo opino que debe utilizarse más, porque anteriormente tuvimos una visita con el ingeniero CLM a presas hidráulicas y son súper interesantes, deberían utilizarse más en la generación de energía hidroeléctrica. Ahora, los softwares que yo pude investigar, estos dos son para casi lo mismo. El primero, que sería el QGIS, y el segundo, que sería el SAGASIT, sería para el estudio geológico de tipos de suelo a nivel ya más extenso, a nivel ya, digamos, mediante las cuencas y todo eso. Ahora, el ERCAS, esto ya más que todo es para el estudio ya de
posibles filtraciones. Eso ya es, esto lo han inventado los estadounidenses, los ingenieros estadounidenses. Se utilizan, digamos, para posibles desbordamientos o para prevenir desbordamientos por unas presas, digamos, que no están bien, no están altas, no tendrían, no están lo suficientemente bien construidas. Te indica posibles accidentes que podrían ocurrir. El IRIC. Este es un software con finalidad de proporcionar un entorno completo. Esto te indica ya la simulación de cómo se van a comportar los ríos, de cómo va a llegar el agua a tu presa, si va a llegar bien o va a llegar con mucha cantidad, tal vez para lo que podría afectar un poquito a tu presa, o va a llegar turbulento. O sea, el comportamiento de las aguas antes de llegar a la presa vas a calcular con el programa IRIC. Ahora, el HEMS-UMS. Ese es un sistema de modelación hidrológica. Esto más que todo es igual como para un ensayo de cómo llegarían los ríos y también te indica esto cómo, después de llegar a la presa, cómo se va a distribuir, y ya te indica, ya puedes aplicar ensayos en esta página. Aquí están sus links por si acaso, pues de todos estos. Y el SWOT, eso más que todo el SWOT ya es para el análisis de documentos, de tierras, el tipo de tierra y todo eso. Ya se está acabando el tiempo, me voy a apurar un poco más. El modelo hidrológico, igual, esto ya es un poquito más ya del estudio de tierras subterráneas y todo eso. Si es que, pues, más que todo ya las tierras subterráneas. Mismamente, el segundo igual es lo mismo, para el estudio de tierras subterráneas. Les diré de aguas subterráneas, cómo se comporta el agua subterránea, si puede llegar a salir o no es un buen lugar para construcción de una represa en ese lugar. Así de todo. Acabamos con el grupo sobre la aplicación de empresas.